Bueno, buenos días a todos y a todas. Buen día, profe. Bueno, ya arrancamos en breve. Bueno, vamos arrancando. Ahí vamos. Bueno, hoy vamos a construir el modelo, el modelo clásico del mercado de trabajo. Nosotros hasta el primer parcial vimos los mercados de bienes, bonos y dinero, y nos faltaba ver el mercado de trabajo. Vamos a ver dos modelos. Hoy el modelo clásico y la versión keynesiana del modelo clásico. Y el viernes vamos a ver el modelo que está en el libro de Blanchard, que tiene algunas particularidades que vamos a hablar el viernes. La semana que viene vamos a integrar este modelo, este mercado de trabajo, al resto de los mercados. Entonces, cuando eso suceda, vamos a estar en condiciones de ver cómo un shock o una política afecta simultáneamente a los cuatro mercados. ¿Sí? Vamos a completar el esquema que veníamos trabajando hasta ahora con el mercado de trabajo. Bueno, empecemos con el modelo clásico. La demanda de trabajo, ¿sí? Las empresas demandan trabajo, demandan el factor trabajo, y la teoría clásica supone que la demanda de trabajo es derivada de la demanda de los bienes o servicios que va a producir la empresa. Esto es, ninguna empresa demanda trabajo, al menos que crea o tenga la certeza de que existe una demanda para los bienes y servicios que va a producir con ese trabajo. ¿Sí? Entonces, si no hay demanda de bienes o servicios, no hay demanda de trabajo. Y vamos a ver que la demanda en el modelo clásico depende de dos cuestiones. Una es de una variable real, que tiene que ver con cuánto aporta en términos de producción el factor trabajo, ¿sí? Cómo el factor trabajo genera más producción de bienes o de servicios. Y la otra es las cuestiones nominales, ¿sí? Cuánto es el valor o el precio al cual se va a vender el producto versus cuál es el costo que genera contratar más trabajadores. Entonces, empecemos por la cuestión real, ¿sí? Cuando hablamos de la cuestión real, de la variable real que van a ver las empresas del modelo clásico, estamos hablando de la función de producción. ¿Sí? La función de producción lo que hace es vincular una cantidad de recursos productivos, básicamente trabajo y capital, con un determinado nivel de producción de bienes o servicios. Como siempre, nuestro análisis es de corto y de mediano plazo. Vamos a suponer que el factor capital está fijo, ¿sí? Es decir, lo que va a ser variable es el factor trabajo. Podemos contratar más o menos trabajadores, echar trabajadores, contratar más trabajadores, pero el capital se supone que está fijo, ¿sí? La capacidad instalada de la empresa o de las empresas está fija. ¿Qué implica eso? Los famosos rendimientos marginales decrecientes del factor trabajo. Esto es, en la medida que ustedes tienen un recurso fijo y un recurso variable, el rendimiento del recurso variable en algún momento se vuelve decreciente, porque ustedes están haciendo que esos trabajadores trabajen con la misma cantidad de máquinas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces eso hace que, si tienen 3 máquinas distintas, por ejemplo,
el primer trabajador va va saltando de una máquina a la otra, contratan al segundo, se especializa quizás el primero en una máquina y el segundo salta de la segunda a la tercera máquina, contratan al tercer trabajador y ahora sí cada uno está especializado en una máquina, contratan el cuarto y ahí el rendimiento de ese cuarto va a ser menor que el de los anteriores porque va a ser una suerte de suplente, no se va a poder especializar en ninguna máquina y va a estar esperando que alguno falte para trabajar. Entonces, claramente cuando tiene un factor fijo, el rendimiento del factor variable en algún momento se empieza a hacer decreciente. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Y el otro supuesto fuerte que tiene el modelo clásico es la idea de que el factor trabajo es homogéneo, esto es, todos los trabajadores son exactamente iguales y por ende cada uno de ellos va a generar la misma cantidad de bienes o de servicios en la empresa de que se trate. ¿Sí? A una empresa, les pido por favor que miren los micrófonos y los desactiven. A una empresa le va a ser completamente indiferente contratar a cualquier posible trabajador porque todos ellos o ellas tienen exactamente la misma productividad. ¿Sí? A ver, les pido por favor que revisen todos y todas los micrófonos porque es muy molesto tener un ruido de fondo, hablar con ruido de fondo. Entonces, si todos los trabajadores son homogéneos, eso implica que las empresas no van a tener que hacer estrategias para ni seleccionar los mejores porque son todos iguales, ni para retenerlos porque a la empresa, mientras exista desocupados, si se va uno, le va a ser indistinto reemplazarla por cualquier desocupado. Entonces, vamos a la función de producción. Lo que enfrentan las empresas en el modelo clásico es esta función de producción. ¿Sí? Acá tienen la producción, el nivel de producción, y acá tienen el nivel de trabajo. ¿Sí? Y esto es cómo va cambiando la producción a medida que se incorporan más trabajadores. Esta es la función de producción. Y acá abajo tenemos dos funciones que se derivan de la función de producción. La que está en verde es el producto marginal del trabajo, esto es cuánta producción adicional genera un trabajador más, ¿sí? O un trabajador adicional. Entonces ahí vemos que esa producción marginal, ¿sí? Ese producto adicional, primero es creciente, ¿sí? Y después ese producto se hace decreciente, esto es, cada nuevo trabajador que contrata la empresa genera una cantidad adicional de bienes menor que la anterior, ¿sí? De vuelta, pueden revisar los micrófonos, no es tan complicado, asegúrense de tenerlos apagados, por favor, así no perdemos tiempo y no me voy continuamente de la clase y el hilo de lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, el producto marginal me va mostrando la cantidad de bienes adicionales que genera un trabajador adicional, y como decíamos hace un ratito, la ley de rendimiento decrecientes implica que cuando el capital el factor fijo se empieza a estar plenamente utilizado, empiezan a operar los rendimientos decrecientes, entonces este producto marginal empieza a ser decreciente, esto es, cada nuevo trabajador aporta menos bienes que el trabajador anterior, ¿sí? E incluso llega a un punto en el que está tan saturado el factor capital, el factor fijo, que el producto marginal se torna negativo, esto es, contratar un trabajador más a partir de este nivel LD no solo no genera más producción, sino que genera una caída en la producción. Tiene un efecto negativo sobre la producción. Y la línea azul, la curva azul que tenemos acá, es el producto medio. Es el producto dividido la cantidad de trabajadores. A veces, cuando se habla de productividad, en realidad lo que se habla es del producto medio, ¿sí? De esta curva, que no es más que un cociente entre el nivel de producción y el nivel de producto. Perdón, y el nivel de empleo. Fíjense que esta curva también tiene una forma de U invertida o de B corta invertida. Esto quiere decir que primero el producto medio es creciente o la productividad es creciente
y en cierto punto se empieza a hacer decreciente. No se hace negativa como el producto marginal, pero sí es decreciente. ¿Sí? Entonces, el modelo clásico lo que supone es que las empresas van a elegir un nivel de empleo que les permite maximizar alguna de estas funciones que vemos acá. ¿Sí? Uno de los puntos que sería deseable para la empresa es el nivel de empleo LB larga, ¿sí? L sub B o sobre B, porque este nivel de empleo le permite a la empresa maximizar el producto medio del trabajo, esto es, maximizar la cantidad de producción que genera en promedio por cada trabajador que tiene ocupado. ¿Sí? En LB, la empresa maximiza el producto medio del trabajo, entonces este sería un punto interesante para la empresa en términos de, obviamente, maximizar sus beneficios o sus ganancias. La otra posibilidad que aparece es el punto LD. LD implica que la empresa maximiza el nivel de producción, ¿sí? Y como el capital está fijo, ahí está maximizando el producto medio del capital. Esto es la producción que genera por cada máquina o por cada unidad de capital que tiene empleada, contratada, ¿sí? Entonces, los dos puntos que le interesan a la empresa son LB y LD, ¿sí? A la izquierda de LB, un nivel de empleo menor a LB, a la empresa no le resulta atractivo porque implica una caída en el nivel de empleo, ¿sí? Si yo me muevo a la izquierda de la curva de producto medio, veo que el producto medio baja, entonces claramente no me conviene moverme a la izquierda del punto LB. Y lo mismo con este nivel con la producción total. Si yo me muevo a la izquierda del LB, el nivel de producción cae y entonces está cayendo el producto medio del capital. Si me muevo a la derecha del LD, pasa algo parecido. Si yo estoy en LD y me muevo a la derecha, el producto medio baja, y si estoy en LD y me muevo a la derecha, la producción total cae y por ende también el producto medio del capital. Entonces, ni a la izquierda de LB ni a la derecha de LD, entonces lo que me queda es explorar el camino entre LB y LD, ¿sí? Si yo me muevo de LB a LD, lo que veo es que el producto medio del trabajo baja, o la productividad baja, pero la producción total aumenta, es decir, el producto medio del capital aumenta. Entonces lo que tengo entre LB y LD es un trade-off, porque en la medida que aumento un producto medio, por ejemplo el del capital, ¿sí? Me muevo hacia la derecha, hacia LD, entonces voy a tener que sacrificar el producto medio del trabajo que va a disminuir, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá con esta línea punteada es el rango de empleo que a la empresa, según el modelo clásico, le interesa tener, ¿sí? La empresa va a descartar todos los niveles de empleo a la izquierda del LB y todos los niveles de empleo a la derecha del LD, ¿sí? Y lo que tiene en el medio es un rango de puestos de trabajo posibles en los que tiene un trade-off entre el producto medio del trabajo y el producto medio del capital o la producción total, ¿sí? Si aumenta uno, es a expensas del otro, entonces ahí tenemos un rango de empleos que la empresa a priori va a contratar, ¿sí? Está claro que con este primer paso descartamos todo lo que está a la izquierda del LB y a la derecha del LD, pero nos queda todavía un rango, ¿sí? Un nivel de empleo que va de LB a LD, que puede ser muy amplio y eso implica que el problema todavía no terminó, ¿sí? ¿Alguna Perdón, pregunta? ¿podrías repetir qué es específicamente LB? LB es el nivel de empleo que maximiza el producto medio del trabajo, esta curva que está acá. ¿Y LD? Y LD maximiza la producción total o el producto medio del capital, que no está graficado acá porque no tenemos capital, pero que está implícito en la medida que como acá está fijo, el producto medio del capital
o el máximo del producto medio de capital es el máximo del nivel de producción, que es este punto D, que está acá. Bueno, entonces, la empresa encontró este rango de empleo y ahora lo que tiene que elegir o encontrar es cuál es el nivel de empleo exacto que va a contratar, porque la empresa no puede contratar. Si LB es, no sé, 100 trabajadores y LD son 200, la empresa no puede contratar entre 100 y 200. Tiene que elegir una cantidad definida de trabajadores, ¿sí? Y entonces ahí aparece la ayuda de las variables nominales, porque la empresa lo que va a hacer para elegir un nivel de empleo en ese rango es comparar el ingreso marginal que le genera contratar a un trabajador más, que va a producir una cierta cantidad de bienes y que esos bienes los va a vender en el mercado, versus el costo marginal, los costos que le genera contratar ese nuevo trabajador, ¿sí? O sea, la empresa lo que va a hacer es partir del EB y va a ir viendo si le conviene o no contratar a un trabajador más. ¿Cómo lo va a hacer? Comparando el ingreso que le va a generar ese nuevo trabajador, la cantidad de bienes que le va a aportar, y esos bienes los va a vender al precio, los va a vender en el mercado, versus el costo que le genera ese nuevo trabajador. Si el ingreso es mayor que el costo, la empresa obviamente va a contratar a ese nuevo trabajador. Si el ingreso es menor al costo marginal, la empresa claramente no lo va a contratar, ¿sí? ¿Cómo definimos el ingreso marginal? El ingreso marginal no es otra cosa que el producto marginal, esta curva que tenemos acá, que me dice cuántos bienes adicionales va a generar un nuevo trabajador, por el precio. Yo estos bienes adicionales los voy a vender al precio que fija el subastador en el mercado de bienes, ¿sí? Entonces la empresa sabe que si contrata un trabajador más, ese trabajador más va a generar una cantidad de bienes que tiene que ver con el producto marginal, ¿sí? Una cantidad de bienes adicionales que va a vender al precio de mercado, ¿sí? Y eso lo Una va a comparar. pregunta. Dale, Esto es competencia perfecta, ¿no? claro, sí, sí. Ok. Porque me parecía y no estaba seguro, ¿no? Porque le había hace Sí, dos. sí, siempre que estamos en el modelo clásico, rige la competencia perfecta. Y eso tiene que ver con los supuestos que están acá. La idea de que la empresa es tomadora de precios y de salarios nominales. O sea, como cada empresa es una ínfima cantidad del mercado, el subastador lo que hizo fue fijar un precio que vacía ese mercado, que logra el equilibrio de ese mercado. Entonces, los planes que yo haga en materia de producción no van a alterar ese precio. Por eso es que, digo, la competencia perfecta tiene que ver con esta idea de equilibrio balraciano, de que los precios y los salarios nominales los va a fijar el subastador para lograr el pleno empleo o en el caso del mercado de bienes, la coexistencia de planes entre oferta y demanda agregadas, y lo que haga cada trabajador o cada empresa no va a alterar esos equilibrios. Entonces, digo, la competencia perfecta y la cuestión balraciana van de la mano, son como un matrimonio perfecto. Bueno, entonces la empresa lo que va a comparar es el ingreso marginal, que es el precio que fija el subastador por la cantidad de bienes adicionales que le va a producir ese trabajador que está contratando, que está en esta curva que ya veíamos antes, la verde, la de producto marginal, y eso lo va a comparar con el único costo que le genera el nuevo trabajador, que es el salario nominal que va a tener que pagar la empresa, que, de vuelta, como estamos en un modelo balraciano, ese salario lo fija el subastador. Entonces la empresa tiene como datos tanto el precio como el salario nominal. La única variable que controla es el producto marginal, porque en la medida que contrata más o menos trabajadores, ese producto marginal, como vemos acá, cambia, cae, ¿sí? Mientras más trabajadores contrata, menor es el producto marginal. Así que la empresa básicamente lo que va a hacer es fijarse que cada nuevo trabajador le genere un producto marginal, una cantidad de bienes adicionales mayor, o al menos igual, ¿sí?, que el costo real de ese trabajador, que no es otra cosa que el salario real. El salario nominal
deflactado por el nivel de precios. ¿Sí? De vuelta, WIP son datos para la empresa, la fija el subastador. Entonces la empresa lo que va a ir haciendo es ajustando, si quieren, el producto marginal del trabajo a el salario real. Mientras el producto marginal del trabajo les quede por arriba del salario real, va a contratar esos trabajadores, y cuando iguale, o incluso cuando el salario real se haga mayor al producto marginal, no va a contratar a ese trabajador porque le genera un costo mayor que el ingreso. ¿Sí? En términos gráficos, lo que hace la empresa es esto. ¿Sí? Fíjense que acá tengo NC y ND, que era lo que había encontrado acá. ¿Sí? Le cambié L por N. Este rango LSBLD es el que traje acá. ¿Sí? Le puse NC, no sé por qué, lo voy a corregir. Esto sería NB. Vamos a corregirlo ya. Ahí está. Entonces, me traje este rango de empleo, y entonces para ese rango de empleo, la función de producto marginal, que está acá, fíjense que es esta, tiene esta pendiente. ¿Sí? Entonces me traje este tramito de la función de producto marginal, que es el que está acá. ¿Sí? Entonces la empresa lo que hace es parte de NB, y entonces va contratando trabajadores adicionales. ¿Sí? Y lo que se fija es que ese trabajador adicional le genere mayor cantidad de productos, ¿sí?, de lo que le cuesta, que es el salario real. ¿Sí? Entonces la empresa va a ir contratando trabajadores hasta que llega a un nivel de empleo en estrella que le genera un costo marginal, un producto marginal exactamente igual al salario real o al costo marginal. Y ahí se queda la empresa. ¿Sí? Este es el óptimo para la empresa. ¿Sí? Entonces, en esta segunda etapa, usando las variables nominales WIP y construyendo el salario real, la empresa lo que encuentra es, dentro de este rango de empleo amplio, que puede ser muy amplio, el nivel de empleo exacto que le permite maximizar sus beneficios. ¿Sí? Si el salario real baja porque el subastador baja el salario nominal o sube los precios, ¿sí?, fíjense que esta curva se va para abajo. Entonces, si esta curva se va para abajo, estos trabajadores, ¿sí?, todo este nivel de empleo que antes no era rentable, porque antes, fíjense que todos estos trabajadores generaban un producto marginal menor que el salario real, es decir, menos ingresos que costos, y obviamente la empresa no los contrataba. Ahora que el salario real bajó, estos trabajadores se hacen rentables, entonces la empresa incrementa el nivel de empleo a N doble estrella. ¿Sí? Lo que vamos a tener acá, en el modelo clásico, es una demanda de empleo que responde al salario real. ¿Y cómo responde? Cuando el salario real baja y el costo marginal de contratar trabajadores baja, la empresa va a contratar más trabajadores, porque esos trabajadores adicionales ahora sí les generan un producto marginal mayor a su costo marginal, que es el salario real. ¿Sí? Una pregunta Dale, que no adelante. me queda claro. Sí, Porque vos tenés ahí como costo marginal el salario real, pero no puedes sí. tener otros costos, insumos, valor del capital, impuestos, alquileres, Sí, que a no ver, te afectan a esa función. eh, a ver, la función de producción clásica supone que vos tenés un factor capital, factor fijo y un factor variable. El rendimiento del factor fijo, cuando vos haces, digo, yo no se los hago con derivadas porque muchos o muchas todavía o no tuvieron análisis o no tuvieron micro. Entonces, nada, cuando vos derivás, todos los rendimientos del factor fijo se van, no te quedan. Entonces, lo que te importa es el rendimiento del factor variable. Si tuvieras más más factores de producción, tendrías más variables a elegir. El modelo clásico supone que la elección es exclusivamente en términos del nivel de empleo, que los otros factores son constantes, entonces eso te simplifica la decisión. Si tenés más factores vas a tener más compleja la decisión, porque tenés que tomar más decisiones.
Entonces, este ejercicio que estamos haciendo para el factor trabajo, lo vas a tener que hacer para todos los factores variables que vos tengas. ¿Sí? Y otra pregunta que tampoco me queda Dale, clara dale. es, ¿cómo haces la comparación entre salario real y cantidad marginal producida? Porque el salario real no es un valor monetario No. y, Sí, dale, claro, dale, y la termina. cantidad producida son una cantidad física. Eso es lo que no me Exacto. queda. Sí, las dos son cantidades físicas. Vos cuando el costo, el producto marginal claramente es una cantidad adicional de bienes que el trabajador produce, y el salario real, vos lo que estás deflactando es el salario nominal por el nivel de precios. Suponete que en la economía, no sé, o el nivel de precios que te interesa es la cantidad de kilos de asado que consume el trabajador, ¿sí? Vos lo que haces acá es dividir los, no sé, 10.000 pesos que gana el trabajador por el precio del asado, ¿sí? Supongamos, no sé, 100 pesos, es demasiado barato, pero bueno, 100 pesos, ¿sí? Entonces acá te queda 10.000 dividido 100, te queda que el salario real equivale a 100 kilos de asado, ¿sí? Entonces vos acá tenés una cantidad real y acá también, ¿sí? El salario real es una cantidad física. Lo que te está expresando es la cantidad de bienes y servicios, si querés, que el trabajador puede comprar con ese salario nominal que cobra, ¿sí? Perfecto. Gracias. No, por nada. Bueno, entonces, sintetizando toda esta discusión, todo este ejercicio, lo que tenemos es una demanda de trabajo que en el modelo clásico tiene pendiente negativa. Esto es, mientras mayor es el salario real, menor es la cantidad de trabajadores que van a contratar a estas empresas, ¿sí? Y la demanda de trabajo no tiene una función específica, explícita, ¿sí? Porque nada, hay distintas funciones de producción, ustedes no vieron micro, etcétera. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, sea cual sea la función de producción, la demanda de trabajo va a cumplir que el producto marginal se iguala con el salario real, que es lo que acabamos de ver acá, ¿sí? ¿Por qué la demanda de trabajo tiene pendiente negativa? Por lo que decíamos recién, ¿sí? Fíjense que cuando el salario real baja, a la empresa le es rentable contratar más trabajadores y por eso incrementa el nivel de empleo demandado, ¿sí? Esto es lo que nosotros recién nos movimos hacia abajo sobre la curva. Bajamos el salario real y lo que vimos fue que aumentaba el nivel de empleo, ¿sí? Bueno, dale. ¿Qué dijiste que era ND? ND es la demanda de trabajo. Ok. Bueno, vamos a la oferta de trabajo, ¿sí? Vamos a decirlo muy rápido porque la oferta de trabajo requiere una sofisticación micro, que si no hicieron micro 1 no tiene mucho sentido que lo hagamos nosotros. Pero básicamente la idea del modelo clásico es que los oferentes de trabajo, lo que hacemos, ¿sí? Porque todos somos oferentes o potenciales oferentes de trabajo, es asignar nuestro tiempo entre trabajo y ocio, entendiendo a ocio como toda actividad que se hace que no es remunerada, ¿sí? Desde estudiar hasta trabajo doméstico y obviamente también comprendiendo el ocio puro, ¿sí? El ocio real, pero digo, cuando hablamos de ocio en el modelo clásico, estamos hablando básicamente de toda actividad no remunerada. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con nuestra oferta de trabajo cuando aumenta o cuando cambia el salario real? ¿Sí? Y ahí aparecen dos efectos que si hicieron micro ya los conocen, que son el efecto sustitución y el efecto renta, ¿sí? El efecto sustitución dice, bueno, si a mí me aumenta el salario real, entonces cada hora de ocio o de actividades no remuneradas se ha encarecido en términos del costo de oportunidad. Cada hora que yo no trabajo tiene un costo de oportunidad mayor ahora que aumentó el salario real, ¿sí? Entonces, como cada hora que no trabajo tiene un costo de oportunidad mayor, me dice el efecto sustitución que yo voy a tender a trabajar más, ¿sí? Y por ende a consumir menos socio, ¿sí? Algo que se encarece, yo voy a tratar de consumir menos de eso, y eso implica, como se encareció el ocio, voy a consumir menos socio, por ende voy a trabajar más. El otro efecto, el efecto renta, me dice, cuando a vos te aumenta el salario real,
vos podés, trabajando la misma cantidad de horas, o por ahí un poquito más, tener una renta muy superior, ¿sí? O, a ver, en otros términos, si a mí me aumenta el salario real, por ahí yo puedo mantener el mismo nivel de ingreso, o incluso un poquito más, trabajando un poquito menos. Entonces tengo más ingreso, o el mismo ingreso que antes, y tengo más socios, o sea, salgo ganando por los dos lados. Entonces la idea del efecto renta, o el efecto ingreso, es que cuando aumenta el salario real, yo tiendo a trabajar menos, ¿sí? Fíjense que son contrapuestos. Uno me dice vas a trabajar más cuando te aumenta el salario real, el otro me dice vas a trabajar menos, ¿sí? La teoría clásica supone que lo que predomina es el efecto sustitución, que la mayoría de los trabajadores cuando ven que aumentó su salario real, lo que van a ver es que se les encareció el ocio y entonces van a decidir consumir menos ocio y por ende trabajar más, ¿sí? Entonces, básicamente o sintéticamente, la idea es que la oferta de trabajo en el modelo clásico tiene pendiente positiva. Cuanto aumenta el salario real, en la medida que aumenta el salario real, son más los trabajadores y trabajadoras que deciden trabajar o es mayor la cantidad de horas que deciden trabajar los trabajadores, valga la redundancia, ¿sí? Entonces la curva de oferta de trabajo tiene pendiente positiva. Digo, esto no importa, la relación marginal de sustitución es un término técnico, ¿sí? Pero la oferta de trabajo tampoco la explicitamos como hacíamos con la demanda agregada, ¿sí? Que le damos una forma lineal, acá lo dejamos implícito, ¿sí? Sea cual sea las curvas de preferencia, etcétera, pues es una cuestión técnica, la curva de oferta va a cumplir con esta condición de primer orden, ¿sí? Bueno, y entonces lo que tenemos es una demanda de trabajo y una oferta de trabajo, ¿sí? Y un subastador que va a fijar el valor del salario real, esto es la relación entre el salario nominal W y el nivel de precios P, que permite vaciar el mercado de trabajo, permite que haya pleno empleo o consistencia de planes, que todo aquel que quiera trabajar o toda aquella que quiera trabajar este salario real de 1.500 bienes, ¿sí? O servicios, lo que sea, va a poder va a poder trabajar, ¿sí? No va a haber nadie involuntariamente desocupado, ¿sí? Sí va a haber gente que a este salario real de 1.500 bienes va a preferir no trabajar porque lo considera demasiado bajo, ¿sí? Y también va a haber empresas que a ese salario real de 1.500 no contratan a nadie porque el costo de 1.500 quizás es superior a el producto marginal que pueden conseguir esas empresas, ¿sí? Pero todo aquel o aquella que no está trabajando o empresa que no está contratando trabajadores a 1.500 es porque no quiere hacerlo, ¿sí? Porque no quiere trabajar o contratar gente a ese salario real, ¿sí? Todo aquello o aquella que quiera contratar o trabajar a 1.500 bienes, ¿sí? Va a poder hacerlo porque precisamente esos 1.500 fueron fijados por el subastador para que haya plena consistencia de planes entre agentes, entre trabajadores y empresarios, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo ¿Comentarios? una pregunta. Dale. RMGC, GS es renta marginal, ¿y qué sería la S? No, es relación marginal de sustitución. Ah, bueno. Tiene que ver con las pendientes de las curvas de indiferencia. Por eso, nada, el que no hizo micro, no los quiero complicar más de la cuenta. Perfecto. A ver, repetirlo porque no salió todo cortado. Sí, la curva de indiferencia sería entre ocio y trabajo. Porque yo vi Exacto. curvas de Sí, indiferencia, pero esta no la vi. sí. Bueno, de paso aprovecho. Nosotros siempre usamos el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Branson, de Macro. Lo pueden buscar, a ver si lo encuentran, seguramente lo van a encontrar. Y por eso, a los que hayan hecho, o a las que hayan hecho micro, o tengan cierta habilidad micro, ahí van a ver en esos capítulos cómo deriva la curva de oferta de trabajo, que tiene que ver con las curvas de indiferencia entre ocio y renta, o ocio e ingreso.
Nada, digo, los que hayan hecho micro profundicen y los que no, no pasa nada. Por eso se los cuento muy sintético porque la idea es no profundizar demasiado en algo que no, quizás varios o varias no lo han visto, pero los que lo hayan hecho y les interese pueden bucear un poquito y van a ver cómo esta relación marginal de sustitución se vincula con la curva de indiferencia. Básicamente es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? Entonces, del lado de la oferta lo que hacen los trabajadores es igualar la relación marginal de sustitución con el salario real, ¿sí? Y el lado de la empresa, como sí vimos, lo que hacen las empresas es igualar el producto marginal del trabajo, que está acá, con el salario real, ¿sí? Como el salario real tiene que ver con el objetivo de los dos, entonces podemos decir que en el óptimo acá, el producto marginal del trabajo es igual al salario real y el salario real es igual a la relación marginal de sustitución, ¿sí? Digo, ¿qué está detrás de esto? Nada, los que tengan micro encima pueden ver esos 2 capítulos de Branson, ahí profundizan, y los que no, nada, queda ahí como una cuestión más formal que no vamos a tocar demasiado, ¿sí? Bueno, entonces, sí, quedan 2 minutos, cortemos ahora y retomamos 9:40, ¿sí? En 3 minutos, así no me quedo hablando en el aire, ¿sí? Cortamos ahora y 9:40 retomamos. Acuérdense de silenciarse, por favor, así no tengo ruido de fondo. Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces, estábamos con el equilibrio del mercado clásico de trabajo. En términos empíricos, esto se vincula con lo que se llama la tasa de desempleo friccional, ¿sí? Porque teóricamente uno puede decir que no hay desempleo, pero empíricamente siempre existe algún desempleo. La tasa de desempleo friccional tiene que ver con un mercado que uno puede concebir que teóricamente está en equilibrio, en pleno empleo, pero que empíricamente, obviamente, cuando uno saca la foto que es la encuesta de hogares, hay gente que acaba de renunciar, que acaba de ser echado, que acaba de entrar al mercado de trabajo, que se está yendo. Entonces siempre va a haber algún desajuste entre la oferta y la demanda que va a generar una tasa de desempleo mínima, friccional, que sería lo que es compatible con esta idea de que hay pleno empleo en el plano teórico. Cuando hay un desempleo elevado, un desempleo que uno no puede decir que es friccional, que o sea, el 10%, por ejemplo, o más, entonces ahí el tema es cómo el modelo clásico explica la existencia de desempleo, ¿sí? Y lo que sucede es que para el modelo clásico, cuando hay desempleo, cuando hay un exceso de oferta de trabajo, ¿sí? Cuando la oferta es mayor que la demanda, es porque alguien está perturbando la tarea del subastador, del mercado, de la mano invisible, y ese alguien pueden ser las regulaciones del gobierno, por ejemplo, fijar un salario mínimo, o instituciones como los sindicatos, que pueden impedir que los salarios se ajusten a la baja, obviamente, porque si tenemos desempleo es porque la oferta es mayor que la demanda, y eso sucede cuando el salario real está por arriba del valor de equilibrio, ¿sí? Si el salario real está en 2.000, vamos a tener un exceso de oferta, una situación de inconsistencia de planes. ¿Por qué el salario real estaría por arriba de su valor de equilibrio? Dicen los clásicos, porque alguien no deja que el subastador baje el salario real. ¿Y quién es ese alguien? Y es el gobierno fijando regulaciones que hacen que el salario real no baje, ¿sí?
o pueden ser también los sindicatos que van a evitar van a presionar para que los salarios reales no bajen, ¿sí? Entonces, obviamente, la solución de los clásicos frente al desempleo es muy simple, que es desregular el mercado de trabajo, sacar la presencia, sacar todas las regulaciones del gobierno, la mayor cantidad posibles, y licuar el poder de los sindicatos para que el salario real pueda ajustar a la baja y llegar a estos 1.500 que tenemos acá, ¿sí? Una pregunta. Dale. ¿No había también uno que era algo así como eh, que la gente a veces que buscaba trabajo se encontraba muy lejos de la zona donde el trabajo estaba disponible y no le resultaba rentable por el tema de tenía que viajar una hora, pero el empresario no le compensaba esa hora de viaje, entonces al final no ofrecía su trabajo, pero creo que tenía que ver así con un problema más estructural, pero Sí, pero eso no sería el modelo clásico estrictamente. Y de todos modos, igual ahí lo podés vincular con el salario real, porque ahí el trabajador necesita un salario real mayor al que está dispuesto a pagarle el empresario, incluyendo al salario real el costo de transporte. Entonces ahí tenés un mismatch, una falta de macheo entre el salario real de la demanda que está dispuesto a pagar la empresa y el salario real que pretende el trabajador, ¿sí? ok, gracias. Para una mayor cantidad de trabajadores. Lo podés encauzar como una idea clásica. Igual por eso el viernes vamos a ver un modelo de mercado de trabajo que plantea algunas cuestiones un poquito más realistas que este modelo balraciano del mercado de trabajo. Bueno, ahora, si tenemos el modelo clásico del mercado de trabajo, lo que sucede es que la oferta agregada es completamente vertical, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque la oferta agregada no es otra cosa que la producción de bienes y servicios de las empresas, ¿sí? Hace un ratito vimos que la función de producción es el nivel de empleo y el nivel de capital. El nivel de capital está fijo, entonces, por más que los precios suban o bajen, del lado de capital va a ser siempre el mismo, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo afectan los precios a el nivel de empleo. Porque si los precios afectaran al nivel de empleo, las empresas podrían producir más o menos y entonces la curva de oferta tendría pendiente positiva o negativa, ¿sí? El modelo clásico, como dijimos recién, lo que establece es el subastador en el mercado de trabajo establece un salario real de equilibrio. Esto quiere decir una relación determinada entre W nominal, salario nominal, y los precios, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el subastador en el mercado de trabajo clásico es que cuando los precios, como vemos acá, pasen de P a P1, aumenten, como al subastador le interesa mantener la relación entre W y P que le permite el pleno empleo, el vaciado del mercado de trabajo, lo que va a hacer es que los salarios nominales crezcan en la misma proporción que los precios. Entonces, para el modelo clásico, cuando tenemos detrás el modelo de mercado de trabajo clásico, cuando los precios aumentan o bajan, los salarios reales no cambian, porque el subastador se encarga de que el salario nominal replique la variación de los precios, ¿sí? Y si el salario real no cambia, el nivel de empleo tampoco, entonces eso hace que las empresas muestren una curva de oferta agregada completamente inelástica, que por más que los precios cambien, suban, bajen, el nivel de producción es siempre el mismo. ¿Y por qué siempre el mismo? Porque el capital está fijo, entonces no cambia por cambios en los precios, y el nivel de empleo está en su nivel óptimo de vaciado, y eso implica que el subastador encontró un salario real de equilibrio, y entonces lo que va a hacer es ajustar el salario nominal a los cambios en los precios, de modo tal que el salario real no cambie ante variaciones en el precio, y por ende que la producción sea siempre la óptima, la que tiene que ver con ese nivel de empleo óptimo que encontró la empresa, ¿sí?
Entonces, cuando encontremos oferta agregada vertical, es porque detrás está el mercado de trabajo clásico, y entonces los precios no tienen la capacidad de afectar a los salarios reales, y por ende tampoco la capacidad de afectar al nivel de empleo de equilibrio. ¿Sí? Cuando esto sucede, aparece esta idea o este concepto que es la dicotomía, que es la idea de que las políticas activas o los shocks del lado de la demanda agregada no tienen la capacidad de mover el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Sí? Fíjense que si acá hacemos una política expansiva, monetaria, fiscal, ambas, la demanda agregada se mueve, pero el nivel de producto o el nivel de ingreso sigue siendo el mismo. ¿Sí? La dicotomía tiene que ver con esta idea de que hay una ruptura, una diferencia entre lo que es el lado de la demanda agregada, incluyendo a los mercados financieros, y la oferta agregada. ¿Sí? El mercado de trabajo solito define el nivel de ingreso de equilibrio, y los mercados financieros y la demanda agregada lo único que hacen es definir el nivel de precios. Por eso se habla de dicotomía, que quiere decir que el modelo está roto, está partido entre un mercado de trabajo que define el nivel de ingreso a partir de la oferta agregada vertical, y un mercado de bienes, no un mercado de bienes, una demanda agregada vinculada a los mercados financieros, que solo tiene la capacidad de definir el nivel de una variable nominal, como son los precios. ¿Sí? Entonces, este esquema es un esquema en el cual la política fiscal o monetaria se tornan completamente ineficaces, y entonces no podemos cambiar el nivel de actividad que ya está dado. ¿Sí? Acá todo lo que estuvimos haciendo hasta el primer parcial no tiene sentido, porque rebotamos con esta curva de oferta agregada. Entonces claramente esta versión no va a ser la que vamos a usar la semana que viene, porque no nos sirve para tener esa dinámica en la cual todos los mercados se ajustan. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunta con respecto a lo de los precios y que los precios se ajustan. Sí. Porque yo me adelanté y vi la diapositiva y después vas a tener la oferta agregada que es Sí, como la que vemos siempre. sí, Pero eso, mi pregunta viene a ver es cómo funciona esto, la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. sí, Porque por ahí en el corto plazo, como vimos, funciona de una manera y en el mediano o largo plazo funciona de la otra. sí. Bueno, Y ahora, sí. Ahora les voy a mostrar la versión keynesiana del modelo clásico, y vamos a ver eso, cómo hacemos que la oferta agregada tenga pendiente positiva. ¿Sí? Esto está bien, esto lo podemos pensar como en largo plazo. ¿Sí? En el largo plazo uno puede pensar que la oferta agregada se hace vertical o es vertical, y en el corto plazo la oferta agregada tiene pendiente positiva por las cuestiones que ahora les voy a contar, que plantea la versión keynesiana del modelo clásico. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a presentar la versión keynesiana del modelo clásico. ¿Sí? El único cambio que plantea la versión keynesiana es que los oferentes de trabajo, nosotros, tenemos una falla de información, total o parcial, respecto de los precios. Esto es, nosotros obviamente conocemos el salario nominal W que cobramos, pero en el corto plazo al menos no tenemos información completa sobre los precios, sobre la evolución de los precios. Entonces esto va a dar lugar a que por ahí, ante un shock, los precios aumenten, nosotros no nos demos cuenta de esa suba de precios, y entonces, cuando el salario nominal aumenta, creamos que esa suba de salario nominal implica una suba de salario real. ¿Sí? Si yo estoy solo mirando W y no P, toda suba en W para mí es una suba de salario real. Pero claramente eso no va a pasar, o no va a pasar siempre. Entonces esta falla de información va a hacer que los trabajadores confundan salario real con salario nominal. ¿Sí? Para hacerlo más fácil, vamos a suponer que los trabajadores esperan, ¿sí?, que los precios en T hoy sean los precios reales, pero de ayer. ¿Sí? Es decir, que cuando los precios cambien hoy, los trabajadores, los oferentes de trabajo, no se van a dar cuenta, porque ellos o ellas creen que los precios son los mismos de ayer. Tienen esa falla de información
que no les permite conocer los cambios en los precios en el momento que se están dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera esto? Supongamos que los precios aumentan hoy, ¿sí? Del lado de la oferta no pasa nada, porque yo estoy creyendo que los precios hoy son los precios de ayer. Es decir, la falla de información me impide conocer el cambio en el nivel de precios que se está dando hoy. Para mí, los precios permanecen constantes, son los mismos de ayer, y por ende no cambio mi oferta de trabajo. ¿Sí? Primer punto importante, fíjense que ahora el salario, cuando estamos en la versión keynesiana, en el eje vertical, tenemos el salario nominal, no el real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el subastador, fíjense que los oferentes están deflactando el salario nominal por los precios que ellos esperan, imaginan que están vigentes en la economía, que son los de ayer, y las empresas deflactan este salario nominal por los precios reales, los de hoy. ¿Sí? Entonces no puedo usar W sobre P, porque W sobre P son dos variables distintas. Para los trabajadores es W sobre P esperado, ¿sí? O W sobre el precio de ayer, y para las empresas es W sobre el precio de hoy. Entonces claramente los salarios reales que miran unos y otros son distintos, por eso tengo que usar la única variable en común, que es el salario nominal. ¿Sí? Entonces cuando estamos en la versión keynesiana, acá viene el salario nominal. Si estamos en la versión clásica, acá viene el salario real, W sobre P. ¿Sí? Entonces, suben los precios, los oferentes no se enteran, entonces no hacen ningún cambio, la curva de oferta de trabajo se mantiene constante, pero por el lado de la demanda, obviamente, las empresas, como veíamos hace un ratito, se dan cuenta de que si sube el precio, baja el salario real, y entonces pueden contratar más trabajadores, porque esos trabajadores adicionales, ahora que el salario real bajó, le generan un ingreso marginal, un producto marginal, mayor al nuevo salario real, nuevo costo marginal. Entonces las empresas contratan estos trabajadores adicionales de N estrella, N doble estrella, y eso es lo que vemos en este gráfico de acá. ¿Sí? La empresa a este salario nominal, que implica un menor salario real porque los precios subieron, va a demandar un mayor nivel de empleo. ¿Sí? Por eso la demanda de trabajo se expande, porque las empresas reaccionan a la caída del salario real queriendo contratar más trabajadores. ¿Sí? ¿Qué hace el subastador? Aumentó la demanda, la oferta es igual, se genera un exceso de demanda y entonces el salario nominal sube hasta W1. ¿Sí? Y eso coincide con un nivel de empleo mayor, N1. ¿Sí? Pregunta 1. ¿Por qué los trabajadores aceptan trabajar más? Porque creen que su salario aumentó. Creen que su salario aumentó. ¿Por qué? Porque cobran mayor cantidad de billetes, un salario nominal más alto, y para ellos o ellas los precios son los precios de ayer, no cambiaron, entonces yo estoy viendo un aumento de mi salario real, un aumento que no es tal, ¿sí? Porque no estoy viendo la suba de precios, solo la suba de salario nominal, pero bueno, digo, en la medida que yo tengo esa falla de información, yo confundo esta suba de salario nominal con una suba de salario real y entonces acepto trabajar más. ¿Sí? Esto es Y ilusión monetaria, ¿no? esto es ilusión monetaria, exacto. ¿Sí? Ilusión monetaria es confundir las variables nominales con las variables reales. Acá los trabajadores están confundiendo la suba de salario nominal con una suba de salario real. ¿Sí? Porque solo ven el cambio en el salario nominal y no el cambio en los precios. Y el lado de las empresas, ¿qué pasó? Porque ahora las empresas están contratando N1 trabajadores, ¿sí? Que es mayor a N0. Entonces, ¿qué pasó con el salario real? Bajó y producen más. O sea, pagan menos por el trabajo y produce más. Exacto, ¿sí? Lo vemos acá. La empresa solo puede contratar más trabajadores si el salario real es menor, ¿sí? La caída en el salario real es la que permite que la empresa contrate más trabajadores. Así que si yo veo en este gráfico que N1 es mayor que N0, quiere decir que el salario real bajó. Es decir, esta suba de salario nominal que yo grafiqué es menor a la suba de precios que yo no grafiqué.
¿sí? ¿Por qué estoy seguro de esos? Porque si el salario real no bajó, es imposible que la empresa esté contratando más trabajo al final del periodo de lo que estaba al principio, ¿sí? Las empresas no tienen falla de información, entonces si contratan más trabajadores, ¿sí? Si este nuevo nivel de empleo de equilibrio es mayor al inicial, es porque el salario real es menor que el inicial. Esto quiere decir que la suba de salario nominal que yo grafiqué es menor a la suba de precios que yo nunca grafiqué, ¿sí? Entonces fíjense que la misma suba de salario nominal implica dos cosas distintas. Para el trabajador implica una suba de salario real, ficticia, pero los motiva o las motiva a trabajar más, ¿sí? Para la empresa, que tiene la posta, porque no tiene falla de información, la suba de salario nominal fue menor a la suba de precios, entonces eso implica una caída de salario real que les permite contratar más trabajo que antes, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso para la oferta agregada? Y para la oferta agregada, esta versión keynesiana, implica que la oferta agregada va a tener pendiente positiva, ¿sí? ¿Por qué? Yo estaba en el punto A, supongamos, este era el punto A, ¿sí? El punto inicial era el punto A, entonces, en la medida que los precios subieron, el salario real bajó, como vimos antes, el nivel de empleo aumentó, y entonces las empresas pueden producir más bienes, ofrecer más bienes ahora, porque el nivel de empleo con el que cuentan es mayor, ¿sí? Fíjense que yo pongo acá, bueno, la curva dice, si P es mayor a P esperado, que es lo que veíamos en el ejercicio recién, fíjense que nos vamos hacia arriba, hacia la derecha, vamos a un punto de mayor nivel de producción, ¿sí? Y si P hubiera bajado, y hubiera caído por debajo de P esperado, entonces hubiéramos ido a un punto de menor nivel de producción. El salario real hubiera aumentado y eso hubiera implicado menor empleo y menor producción, ¿sí? Entonces, en esta versión keynesiana, siempre que los precios aumentan, nos vamos hacia un nivel de mayor nivel de producción o de oferta agregada, ¿sí? Y siempre que haya una caída de precios, nos vamos a un punto de menor nivel de producción o menor nivel de empleo, que es lo mismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué pasa cuando los trabajadores van a las góndolas y se dan cuenta que los precios aumentaron? Buena pregunta. Eso lo vamos a responder la semana que viene, ¿sí? Porque claramente cuando planteamos esta falla de información, esa falla de información en algún momento se va a corregir. Como bien decís, digo, yo por ahí, en el corto plazo, yo me pongo contento porque la empresa me dio más billetes, ¿sí? Y yo creo que los precios no cambiaron, pero en algún momento consumo. Y cuando consumo, voy a ver que los precios aumentaron y voy a ver que entonces mi salario real no solo no había aumentado, como yo creía, sino que cayó, ¿sí? Entonces cuando me dé cuenta de eso, los oferentes van a tomar una decisión, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar cómo es, pero esta dinámica vamos a ver que cambia. ¿Sí? Esto que estamos planteando es válido para el corto plazo, pero vamos a ver nosotros que en la medida que transcurra el tiempo y corrijan la falla de información, esto no va a ser sustentable. Esta curva se va a empezar a mover y ahí vamos a tener una dinámica que hasta ahora no teníamos, ¿sí? Pero por ahora quedémonos que lo que estábamos trabajando hasta el primer parcial, cuando hablamos de precios flexibles, y teníamos la curva de oferta con pendiente positiva, detrás de eso estaba esta versión keynesiana del modelo clásico, ¿sí? La alergia de la previa. Ahí tenemos un micrófono abierto. Pero igual, respondiendo en parte de tu pregunta, veamos qué hubiera pasado en el modelo clásico, o qué pasa en el modelo clásico cuando los precios suben, ¿sí? Usemos el mismo gráfico de recién, con salario nominal, ¿sí? Supongamos que los precios suben, como siempre la empresa ve que suben los precios, caen los salarios reales y quiere contratar más trabajadores, por eso la demanda de trabajo se va para la derecha, ¿sí? Pero ahora estamos en el modelo clásico, entonces los trabajadores no tienen falla de información. Y entonces ven que los precios suben de P0 a P1, cuando los precios suben obviamente el salario real baja, y si el salario real baja, entonces ellos y ellas, los oferentes de trabajo, deciden ofrecer menos trabajo. Entonces esta curva, en el modelo clásico,
se hubiera corrido hacia la izquierda, ¿sí? Se contrae. Los trabajadores ofrecen menos trabajo en la medida que suben los precios y caen los salarios reales, ¿sí? Fíjense que ahora el subastador se encuentra con un aumento de la demanda, una contracción de la oferta, es decir, con un exceso de demanda de trabajo superior al que había en la versión keynesiana. Y eso fuerza al subastador a aumentar los salarios nominales más de lo que hacía en la versión keynesiana, ¿sí? Conclusión, en el modelo clásico, fíjense que el salario nominal pasó de W a W a W1, W0 a W1, y el nivel de empleo es N0, ¿sí? Es el mismo que el inicial. ¿Qué quiere decir que pasó con los salarios reales? No, lo tiene ahí abajo igual, ¿sí? Se mantuvieron iguales, creo. Los salarios reales se mantienen constantes, es decir, el subastador tiene que dar una suba de salario nominal, se ve obligado a aumentar los salarios nominales tanto como habían aumentado los precios. Entonces el salario real no cambia y entonces el nivel de empleo, de equilibrio, es exactamente el mismo que el inicial, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que el modelo clásico implica como una suerte de ajuste de relación permanente entre W y P? Bueno, es lo que acabamos de hacer. Los precios subieron y entonces W aumentó en la misma proporción, de modo tal que W sobre P, el cociente entre W y P, se mantuvo constante y por ende el nivel de empleo también, ¿sí? Entonces la gran diferencia entre la versión keynesiana y la versión clásica es que en la versión clásica la oferta de trabajo responde a los precios y hace que el subastador tenga que dar una suba salarial igual a la suba de precios y el salario real se mantenga constante, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros vamos a ver en la versión keynesiana que este movimiento de la curva de oferta de trabajo se va a dar recién en el periodo 2, ¿sí? Entonces, en el periodo 1 vamos a tener esto, y en el periodo 2 vamos a tener esto. Esta curva se va a mover, y ahí vamos a ver que nos cambia todo el resultado que habíamos llegado en el corto plazo, ¿sí? Entonces, la semana que viene, y gracias a esta falla de información, vamos a poder empezar a trabajar. No solo completar el ajuste de corto plazo que veníamos haciendo hasta el primer parcial, incorporando este grafiquito que tenemos acá, ¿sí? Y este que tenemos acá, ahora sí bien explicado que hay detrás de esta curva con pendiente positiva, sino que vamos a meter el mediano plazo, el periodo 2, el periodo 3, a partir de este ajuste que en la versión keynesiana se da con rezago por parte de la oferta de trabajo. Entonces ahí vamos a ver que la versión keynesiana no solo me permite completar ese tramito, ese movimiento sobre la oferta agregada que yo no podía explicar hasta el primer parcial, sino que me va a permitir empezar a distinguir los efectos de corto plazo, que eran los que tuvimos hasta el primer parcial, con los de mediano plazo, que son los que vamos a empezar a ver cuando se ajusten las expectativas o se corrija la falla de información de los trabajadores, ¿sí? Ahora, uno podría decir que durante el tiempo que no se ajustan las expectativas, por parte de la producción hay una parte que se gana, ¿no? O sea que la producción le gana a los salarios hasta tanto se corrige la expectativa, ¿o no? Sí, vos tenés hasta que se corrijan las expectativas, tenés una etapa en la cual los salarios reales son más bajos y por ende el nivel de producción y de empleo es mayor. O sea, ahí los que pierden claramente son los trabajadores que están trabajando más, o hay más trabajadores trabajando con un salario real más bajo que el que tenían antes. Y pierden en el sentido de que no son conscientes de esa situación, en que esa falsa información los están haciendo, bueno, por ahí son inconscientes, no sienten no ven las caídas de salario real, pero en el fondo los que están pagando los platos rotos, si se quiere, de la expansión de la economía, son los trabajadores con un salario real más bajo. Después vamos a hablar de cuánto dura esa fase. Por ahí esa fase dura un mes, por ahí dura un día, por ahí dura un año o 5 años. Digo, eso vamos a hablar más adelante, y eso va a depender de qué economía estamos analizando. Bueno, estamos hasta acá.
como les decía hace un ratito, pueden buscar el libro de Branson. No me acuerdo el nombre exacto, pero se llama algo así como Teoría y Política Macroeconómica o algo por el estilo. Es un libro de la década del 70, más o menos, y en el capítulo 6 y 7 tiene esta discusión entre la versión keynesiana y la versión clásica, así que nada, y particularmente los que hayan hecho micro 1, ahí van a tener mucho más material para profundizar la discusión de la oferta de trabajo, que yo la pasé muy por arriba, para no complicarle demasiado la vida a aquellos o aquellas que no cursaron micro 1, pero nada, los que sí lo hicieron pueden, y les interesa, pueden profundizar con esos capitulitos. ¿Sí? Bueno, estimados y estimadas, ha sido todo por hoy. Voy a tratar de subir las notas al campus entre hoy y mañana, y el viernes seguimos con la versión, con el modelo de mercado de trabajo que está en el libro de Blanchard, y que van a ver que es diametralmente opuesto a este. Sí, decime. ¿Es William H. Branson Sí, el autor? Ok. exacto. Sí. Bueno, después si alguno o alguna lo consigue, compártanlos a través del chat de WhatsApp que tienen, y nada, así lo comparten y lo pueden ir viendo como complemento de la clase de hoy. Bueno, estimados y estimadas, nos vemos el viernes a las 9 y